Bienvenidos a una nueva reunión de la Cátedra Libre, Psicología Crítica. Bueno, hoy contamos con la grata presencia de dos compañeros de lucha, el licenciado Ángel Barbaco, corredactor de la Ley 448, asesor de planta de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, autor de artículos y publicaciones, entre ellos en la revista Turquía, y con el licenciado Hernán Escorofit, miembro de la Asociación de Psicólogos en Lucha y docente en la práctica clínica de emergencia psiquiátrica. Clínica de emergencia no psiquiátrica y después la práctica. Que tiene un nombre, acá los compañeros de LEPA podrán. Es un nombre tan largo que yo me olvidé. El nombre de la práctica. Un nombre muy largo, no psiquiátrico seguramente. Bueno, y la temática que hoy nos convoca abre el módulo de Psicología Social Comunitaria, donde vamos a empezar haciendo eje en la problemática de manicomialización, salud mental, locura y sociedad. Y bueno, comenzamos con Hernán. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecer a los compañeros del EPA y también a los organizadores de la cátedra por el espacio brindado. También quiero manifestar públicamente mi alegría por compartir una mesa redonda, no es la primera, con Ángel, donde se supone que deberíamos polemizar en algo, que ya hemos polemizado en varias oportunidades, salvando las distancias entre la trayectoria y el recorrido que tiene Ángel y la que tiene quien les habla, pero independientemente de lo políticamente correcto que puede sonar decir cómo podemos convivir la diversidad y polemizar y esto que aquello, lo que yo quiero destacar es que no solamente tenemos puntos de encuentro en mesas redondas, charlas, debates, polémicas, sino también en distintas instancias de lucha en defensa de la salud pública, como, sin ir más lejos, por ejemplo, en la mañana de hoy cuando nos encontramos en la movilización por el aniversario del segundo mes de la represión macrista en el Borda, que no es en las únicas instancias que a veces nos encontramos con Ángel en términos de una lucha, ¿no? Bueno, recién les comentaba que era un poco larga el título de la práctica que en el Borda llevamos a cabo con los compañeros del EPA y tampoco es tan corta el título de la mesa redonda de hoy, ¿no? Psicología comunitaria, desmanicomialización, salud mental, podríamos decir, y siguen las firmas, ¿no? Lo cual en un punto, a veces cuando un título precede lo que uno intenta desenvolver o desarrollar como exposición, es ciertamente tramposo, porque quede todo eso en un tiempo acotado, uno podría, en este caso quienes hablan, podría desarrollar, teniendo en cuenta que de psicología comunitaria, si vamos a hilar un poco fino, por lo menos lo que comúnmente comprendemos como psicología comunitaria, ustedes saben, por ejemplo, en esta facultad, materias prácticas que se orientan dentro de lo que sería como corriente la psicología comunitaria, no es justamente en términos de mi trayectoria y mi trabajo profesional, mi recorrido, ¿no? Yo, en términos más profesionales, tengo más un trabajo, soy psicoanalista, además de tener un trabajo clínico hospitalario, por lo tanto, de antemano esto podría ser casi una estafa, ¿no lo es? Porque yo ya estoy advirtiendo que no soy un psicólogo social comunitario común, como comúnmente se lo concibe. Vamos a ver también qué quiere decir que es la desmanicomialización o qué tenemos por eso, qué tiene que ver con el debate. Algo de eso yo también polemizo, debato, discuto y también publico. Pero me parece que, tal como tenía pensado un poco mi intervención, justamente, por lo menos en esta instancia,
perderíamos cierto eje si nos ponemos a hacer una serie de, en este caso seríamos Ángel y quien les habla, de ponencias teóricas sobre la psicología comunitaria, el psicoanálisis, esta o tal o cual corriente, ¿no? Dentro del campo, del llamado campo psi. No es, me parece, la idea empezar a polemizar en relación a lo que podría ser una concepción epistémica del sujeto para el psicoanálisis por un lado, como si fuera un maestro Sigüera que ahora en este pizarrón pondría columnas y diría para el psicoanálisis el sujeto es esto, para la psicología comunitaria es aquello, etc. Ni hablar sobre la ontología del sujeto, sino en relación a lo que por lo menos yo considero que es hoy por hoy el problema en el campo de la salud mental. Debería estar más orientado por ese lado, que es lo que justamente ahora que culmino esta introducción voy a intentar desarrollar. Sobre la base también de que hay cierto, si se quiere, yo arbitrariamente voy a tomar como recorte, como la mayoría de ustedes también, algo que ver, calculo que tienen con esta facultad, donde a veces se habla tanto de lo que serían los discursos, el discurso médico hegemónico, el discurso interdisciplinario, el discurso comunitarista, ¿no? Donde chocarían y por lo menos no vamos a descubrir la pólvora. Cuando nos recibimos de esta facultad nos vamos un poco con el packaging que el discurso médico sería el discurso hegemónico, ¿no? Y lo que comúnmente podríamos comprender como más la contrahegemonía o la alternativa sería el discurso comunitarista, vamos a decirlo muy a grandes rasgos así. Desde luego que en el medio hay un campo de presuntas contradicciones entre la corporación médica, que a través de su discurso objetualiza al sujeto, medicaliza, etc. Bueno, no voy a decir, creo que para la mayoría del auditorio nada nuevo, ¿no? Máxime si por lo menos han cursado, quienes no se recibieron, ya materias como salud pública, salud mental, preventivas, etc. Por lo tanto, no voy a abundar sobre eso. Curiosamente, yo tengo quizás en base a, no solamente a mi experiencia, sino a lo que uno puede recorrer como trayectoria en términos no meramente de investigar o leer, sino también de una militancia, si se quiere, de una práctica profesional, cierta posición disonante con esto, en relación a qué sería hoy el discurso de las corporaciones o el discurso hegemónico. Hablando de la psicología comunitaria, una rama de la psicología que se ha originado como parte de distintas experiencias históricas, particularmente después de la segunda mitad del siglo pasado, o sea, del siglo XX, década del 50, década del 60, con todo lo que empezaron a surgir como modelos alternativos justamente al discurso médico hegemónico, pero que si uno o quien les habla que se ha tomado el trabajo de hacer un análisis pretendidamente minucioso de los principales documentos, papers, publicaciones de organizaciones justamente hegemónicas, por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, etc. En los últimos 30 años, si hay algo que podríamos concebir como un discurso hegemónico, no es justamente el discurso médico, sino que es el discurso de la psicología comunitaria. En los términos de propuestas, planteamientos, instancias a promover las llamadas reformas psiquiátricas, donde los principales organismos internacionales de salud, yo como caso testigo a la OMS y a la OPS, si hay algo que, y cuando hablo de la OMS, de los documentos de la OMS, los informes, estoy hablando de que atrás hay un tendal de estados que firman esos documentos, no solamente un grupo de profesionales, los estados, los presidentes, ministros, funcionarios de cartera, etcétera, firman esos documentos,
donde si de algo se está un poco fogoneando es las llamadas prácticas comunitarias, las llamadas descentralizaciones, la llamada desinstitucionalización. O sea, ya no es más, digamos, un grupo contrahegemónico, sino que hace 30 años, si ponemos un punto un tanto arbitrario, los principales organismos, no solamente de la salud, sino también organismos financieros, muchas veces estos, y ahora un poquito voy a desarrollar esta posición, van de la mano del planteamiento del Banco Mundial, no del kiosco de acá a la vuelta, donde se promueve justamente los enfoques comunitarios, los abordajes comunitarios, la descentralización, y donde el hospital psiquiátrico monovalente está en el candelero como en la mira para ser transformado, partiendo como una suerte de cuadro diagnóstico desde acá. Uno podría pensar, por lo menos hasta ahora, a partir de una pregunta, dos cuestiones, ¿no? Frente a esta integración de enfoques comunitaristas, desinstitucionalizaciones, ya no en el discurso de Martín Baró, sino en el discurso de la Organización Mundial de la Salud. Desde hace 30 años. Uno podría decir, bueno, muy bien. O la batalla cultural fue ganada, ¿no? Y aquellos organismos de poder ahora que se habla tanto, porque ahora que habla la presidenta, se han empoderado de los abordajes comunitaristas. Ayer creo que habló Cristina en Paraná por segunda vez, dijo empoderado, y muchos se han hecho pis, han hecho océanos de pis y océanos de baba porque la presidenta dijo empoderado. Después podemos desglosar o deconstruir, que a veces queda tan bien que se dice, qué quiere decir Cristina con el empoderamiento. O estos organismos se han empoderado para aplicar los abordajes comunitarios, lo cual sería un triunfo político e ideológico, o estamos frente a un proceso de integración y cooptación, ¿no? De lo que sería un recorte teórico y esta propuesta de abordaje por parte de los principales organismos sanitarios y hasta financieros. En este sentido yo soy más pesimista, ¿no? Algunos colegas, cuantos colegas y compañeros quizás toman en cuenta que si la Organización Mundial de la Salud promueve este tipo de reformas a través de este tipo de abordajes comunitaristas, ha sido producto de cierta lucha, que por supuesto que existió y existe, y de cierta presión, ¿no? Para aquellos para que pasen a estar en el recetario estratégico de la reforma de salud. Y como les decía, yo tengo quizás otra lectura en relación a eso, porque no sobre la base de una especulación, diríamos, intrigante, porque terminaríamos discutiendo la cuadratura del círculo o el sexo de los ángeles, porque discutiríamos solamente lo que serían intenciones. Alguien acá podría decir, che, pero no seas mal pensado, quizás esta gente, sí, son los estados imperialistas y no antiimperialistas que están promoviendo esto, pero puede ser una discusión que termine, que se nos vaya la vida discutiendo si son bien intencionados o mal intencionados. Mi lectura es sobre la base de un cuadro general, digamos, de un cuadro histórico, de una base histórica y material general sobre la cual se producen estos debates y se fogonean o se promueven este tipo de recetas. Insisto, una cosa es que venga un colega que pueda referenciarse con, supongamos, sí, Martín Baró, Marisa Montero, y hable de psicología comunitaria, lo cual nos puede sentar a discutir, intercambiar opiniones, como hoy puede ser con Ángel, pero a mí cuando la Organización Mundial de la Salud me viene a hablar de psicología comunitaria, de desmanicomialización, lo primero que hago, discúlpenme, es agarrarme los bolsillos, si tengo una soldadora cerca me lo voy a soldar, porque no porque ellos sean malos y hablen de eso, sino por el espíritu de los documentos y de las recetas que promueven, digamos, estos organismos, y particularmente yo, como les decía, arbitrariamente tomé
a la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo, o la, ahora que se dice la corpo, sería la orga, en relación a todo esto. Y me toca un poco ser el malo de la película a la hora de sentar una caracterización, porque justamente algunos colectivos, grupos, hasta cátedras también de esta facultad, que no justamente están del lado de las cátedras más reaccionarias, sino podríamos también, muy abuelo del pájaro y arbitrariamente, decir que son las cátedras más progresistas, donde estos documentos son verdaderamente, si no exaltados, venerados, como una guía a seguir. Cuando yo no ahora, cuando puedo discutir, intercambiar opiniones, siendo estudiante y cursando algunas de estas materias, ¿no? Algunas marcas registradas que para muchos de nosotros seguramente son muy auditivas, ¿no? O fáciles de escuchar, o sabemos de qué se habla. Si decimos alma ata, muchos acá sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Alma ata, la declaración de Alma ata del año 78, donde es reivindicada justamente como casi una suerte de declaración fundante a los fines de promover lo que comúnmente podríamos concebir como las reformas psiquiátricas, las desinstitucionalizaciones, o hasta si somos un poco más audaces hablar de la desmanicomialización. Pero, como decía, no soy tan optimista en relación no a las intenciones, sino a la lectura de lo que se pretende hacer, poniendo distintas categorías que pueden provenir, en este caso, como encabeza el título de esta charla de debate, de la psicología comunitaria. Solamente por hacer algún recorte, la tan venerada Alma ata del año 78, conferencia cuyo documento final fue firmado por la dictadura militar argentina en el año 78. Acá gobernaba los años más duros y sangrientos de Videla, que tuvo su representante en Alma ata y también firmó ese documento. Por poner un ejemplo, el punto 6 de la declaración de Alma ata, donde promueve la asistencia sanitaria basada en tecnologías sencillas a un costo aceptable por la comunidad. Ya aparece comunidad. Que garpa, comunidad garpa en ese sentido. La fomentación del grado máximo de autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de la atención primaria de salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles. Alma ata, año 78. Muy bien, a partir de ahí podemos tener múltiples lecturas. Si nos ponemos un poco optimistas, decimos, bueno, un momentito, ya se está hablando de la comunidad, de la gestión de la comunidad, etcétera, etcétera. Pero cuando algunos estados, unos cuantos estados, firman, ¿no?, sacar el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles, los cuales no aclara bien cuáles son, ¿no? Ahí, a mí por lo menos, a quienes hablan se le prende una luz de alerta en relación a qué se intenta promover en términos de una presunta transformación sanitaria en el campo de la salud mental, etcétera, etcétera. A partir de ahí, parto de la base que estamos hace 30 años, si quieren que lo diga en términos de tesis, frente a un proceso de reconversión capitalista en el campo de la salud mental, donde no hay solamente un interés y un sector en esa puja de reconversión, donde no son solamente, no los médicos, porque no voy a demonizar a una profesión, sino la corpora, lo que comúnmente conocemos como la corporación médica, cuerpos medicinales, laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Vamos a otro de los documentos tan venerados, también por algunos colegas comunitaristas, como la famosa Declaración de Caracas del año 90, los cuales también, quienes han cursado algunas materias, sabrán de lo que estoy hablando. Tuvo la particularidad, la Declaración de Caracas en el año 90, de ser firmada, además de muchos estados,
por el gobierno de los Estados Unidos. En ese momento, en noviembre del año 90, gobernado por George Bush padre, ¿no? Quien 3 meses después de que puso su firma en la Declaración de Caracas, a través de la operación Tormenta del Desierto, bombardeaba Irak, precursor para que después su hijo termine haciendo unos años después lo que hizo. Reestructuración de la atención psiquiátrica ligada a la atención primaria de la salud. Se empieza a dar la prioridad a la atención primaria de la salud. Promoción de los sistemas locales de salud y modelos alternativos centrados en la comunidad y las redes sociales, como también la revisión del papel hegemónico y centralizador del hospital psiquiátrico en la prestación de servicios. Punto 1 de la Declaración de Caracas del año 90. Hasta ahí, cuestionar eso parecería un capricho, o casi una suerte de posición un tanto paranoide, si se quiere. Ahora, el problema no es solamente quién lo firma, sino en qué proceso se está promoviendo y desarrollando, digamos, este problema. Cuando lo que yo puedo entender como modelos alternativos centrados en la comunidad quizás es bastante distinto a lo que puede concebir, en este caso, los estados firmantes de la Declaración de Caracas. Vamos más cerca. El informe de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, año 2001, año muy particular, por lo menos para nosotros, cuyo punto 3... Para Estados Unidos también. Para Estados Unidos también. Para Estados Unidos también. El 2001, a ver qué me... claro. Las Torres Gemelas, miren. Me pasó, si a Freud le pasó con Signorelli, porque a mí me puede pasar con las Torres Gemelas. Punto 3, subtítulo, este es el informe de salud mental de la OMS, llamado Nuevos Conocimientos, Nuevas Esperanzas. Muy bonito. Punto 3, dispensar tratamiento en la atención primaria. Acá, si preguntamos en términos generales si estamos todos de acuerdo con la APS, atención primaria, creo que nadie con todo el frente podría decir que no. El traspaso de los pacientes de hospitales psiquiátricos a la asistencia comunitaria, hasta ahí nadie se podría oponer, es económicamente eficiente y respeta los derechos humanos. Por lo tanto, se debe suministrar servicios de salud mental en la comunidad, utilizando para ello, esto lo señalo, todos los recursos disponibles. Los grandes hospitales psiquiátricos custodiales deben ser sustituidos por centros de atención comunitaria, respaldados por camas psiquiátricas en los hospitales generales y apoyo a la asistencia domiciliaria. ¿Qué más dice este documento de la Organización Mundial de la Salud, tan venerada en esta facultad, y no justamente por las corrientes que podríamos decir más reaccionarias? Las reformas orientadas a la contención de costos y aumentos de la eficiencia, cuestión que se examina en la presente sección, y el recurso a contratos con proveedores de servicios privados y públicos. Estoy hablando no del programa del Macri y del PRO, sino del programa de la Organización Mundial de la Salud. Sigue este informe planteando como propuesta, por supuesto que es un recorte mío arbitrario, la población sana debe ayudar a costear los gastos de la población enferma. Un sistema de financiamiento puede ser adecuado a este respecto para muchos servicios y aún así no transferir recursos de los sanos a los enfermos. Sigue este informe del 2001 de la Organización Mundial de la Salud, donde plantea, como propuesta a los gobiernos y a los estados, para los administradores las ventajas incluyen el hecho de compartir la misma infraestructura, lo que permite hacer economías por aumento de la eficiencia, la posibilidad de ofrecer una cobertura universal para la atención de salud mental y el uso de recursos comunitarios que pueden compensar en parte la limitada disponibilidad de personal de salud mental. Aunque conviene maximizar la eficiencia al asignar los recursos, los gobiernos tendrán que sacrificar parte de ella para poder dedicar también parte de los recursos a fomentar la equidad. Palabra que fue prácticamente un puntal estratégico en las reformas educativas del menemismo en los años 90. Equidad y no gratuidad.
Si ustedes hacen todo un recorrido de estos documentos, en ningún momento habla de gratuidad, sino que habla de equidad, que la población sana, no importa si son desocupados o obreros, financie a la población enferma. Un proceso de formidable transferencia de recursos en nombre de la atención comunitaria, donde por supuesto que están implícitos los mecanismos de financiamiento. Un año más tarde, cuando la Organización Mundial de la Salud presenta su plan de acción mundial, ya por lo menos sale del closet frente a esto y plantea, ¿no? Reivindica al cierre del informe del año 2000, del año 2002, que se llama Cerremos la brecha, mejoremos la atención. Reivindica a los asociados que comprenden en toda su dimensión las repercusiones que tiene la carga de los trastornos mentales. ¿Quiénes son esos asociados? Está explícito. Banco Mundial, sector privado, grupos de consumidores, familiares y profesionales, otras ONG interesadas, fundaciones, representantes gubernamentales de Estados miembros donantes y beneficiarios. Espero que ahora se entienda por qué me agarro los bolsillos, ¿no? Frente cuando el fogoneo viene de la mano de este tipo de organizaciones, organismos y estados. Como para ir cerrando, así Ángel dice lo suyo. Justamente con Ángel, como con otros colegas, hemos polemizado. Me permito, sin con esto intentar poner las alturas, porque aclaro, son bastante más los años de trayectoria que tiene Ángel que los que tengo yo. No quiero decir con esto que es más viejo, pero de trayectoria profesional, etcétera, etcétera. Y con Ángel hemos tenido también un debate, como con otros colegas, sobre las posiciones frente a las leyes de salud mental principales, la ley 448 de la ciudad, ahora la nueva ley nacional de salud mental. Tengo que confesar que he aprendido en base a la experiencia que nos ha servido, ahí me voy a poner más del lado del materialismo dialéctico como método, por cómo me parece que hemos caído en una trampa, por lo menos quienes saben, a la hora de discutir las leyes. Porque discutir en abstracto, discutir la ley, por el contenido mismo de la ley, termina siendo un tanto engañoso, ¿no? O se nos puede ir la vida discutiendo si tal o cual artículo es bueno o es malo, o va a ser beneficioso o no. Yo me he permitido no ser tan optimista en relación a la nueva ley de salud mental, la ley 26657. También hemos polemizado sobre este punto. Y cuando digo que me he permitido no ser tan optimista, lo digo en el sentido no de cuestionar o poner en tela de juicio lo que pueden ser los apartados en relación a los derechos de los pacientes que están contemplados por la ley o a la promoción de abordajes interdisciplinarios que están contemplados por la ley, aunque creo que hay otro sentido, no solamente democratizar la atención profesional en los servicios de salud mental, hospitales, etc. El otro sentido a veces termina siendo ponernos una zanahoria a los profesionales de la salud mental no médicos para constituirnos como una nueva corpo, asociaciones de psicólogos, colegios de psicólogos, escuelas de acompañamientos terapéuticos que cada vez facturan más. No digo que facturan todavía lo que facturan los laboratorios, pero no es menor su facturación. Hace muy poco, semanas, ni siquiera se cumplió un mes, el 29 de mayo, se reglamentó esta ley. Se reglamentó, y quiero aclarar, 2 años y medio después que se sancionó, lo cual abrió una instancia, el cajoneo de su reglamentación, lo que permitía sospechar es que acá evidentemente había una suerte de negociación con la llamada corpo médica, lo cual a la hora de por lo menos en mi caso, de la reglamentación, creo, sin caer en ningún ápice paranoide, que se confirmó. Por lo tanto, la reglamentación de la ley no es ni más ni menos que una formidable concesión y una oferta de temporada para que la corporación médica se recicle y se reayorne en nombre de los nuevos dispositivos de salud mental. Ahora sí, para cerrar, me queda por fuera algunas cosas que voy a decir de Basaglia y todo, pero bueno, en todo caso será para otra oportunidad.
me permití cuando no fue reglamentada esta ley, sino solamente por su artículo 27, donde se prohibía la creación de nuevos neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes, públicos o privados, previa la reglamentación, cuando la ley indicaba esto, cuestionarlo y decir, momentito, una cosa es que me lo diga Basaglia y otra cosa es que me lo diga Cristina, o me lo diga Macri, o me lo diga Infran, ¿no? Quizás pude parecer también pesimista. Ahora, a la hora de la reglamentación de esta ley, ¿qué dice? La autoridad, la que prohíbe construir los monovalentes, insta a cerrar gradualmente, por su sustitución, etcétera, etcétera. Ni el gobierno más torpe, salvo la mague que tuvo Macri el 26 de abril, iría a cerrar, por ejemplo, el Borda de la noche a la mañana con una faja de clausura. ¿Se entiende? La autoridad de aplicación en conjunto con los responsables de las jurisdicciones, en particular de aquellas que tengan en su territorio dispositivos monovalentes, deberán desarrollar para cada una de ellas proyectos de adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios con plazos y metas establecidas. Hasta acá los principios de la Organización Mundial de la Salud. La sustitución definitiva deberá cumplir en el plazo del año 2020, de acuerdo al Consenso de Panamá, o sea, en el año 2020 los monovalentes deben estar sustituidos. Y la adaptación prevista deberá contemplar la desconcentración gradual de los recursos materiales, humanos y de insumos fármacos hasta la redistribución total de los mismos en la red de servicios con base en la comunidad. ¿Qué pasa? ¿A quién queda, a criterio de quién queda esta sustitución? De los responsables de las jurisdicciones. Pregunta, cual maestro Ciruela, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿quién es el responsable de la jurisdicción? Usted me diría Macri, si estuviera en Formosa lo preguntaría y me dirían Infran, si estuviera en el Chaco me dirían Capitanich, no es solamente Mauricio. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. La carta de Ottawa, creo que fue en el 2016. Sí, creo que empezó ahí en el lema de salud para todos en el 2000. Sí. Que bueno, pero no, quería señalar eso porque no lo dijiste y viene de la mano del mismo. Sí. Bueno, nada, comentario legal. Sí. Está. Sí, yo hice un recorte de estos documentos, ¿no? Ahora, para ser más claro. Sí. Quizás se puede entender el carácter de esta reconversión capitalista de la salud mental solamente con otro artículo, con la reglamentación del artículo 28, en el cual en la ley original instaba a las internaciones en los hospitales generales, lo cual por supuesto que nadie se va a oponer, ¿no?, a eso, como sustitución. Ahora, ¿qué dice la reglamentación? La que dice, vayamos de a poco cerrando el Borda y habiendo áreas de internaciones en los hospitales generales. Deberá entenderse que la expresión hospitales generales, y piensen primero usted qué es para ustedes hospitales generales. Ahora le voy a leer la reglamentación de la ley. Deberá entenderse que la expresión hospitales generales incluye tanto a los establecimientos públicos como privados. Las adaptaciones necesarias para brindar una atención adecuada e integrada, sean estructurales o funcionales en los hospitales generales, a efectos de incluir la posibilidad de internación en salud mental, es responsabilidad de cada jurisdicción. De nuevo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Macri. A los efectos de contar con los recursos necesarios para poder efectuar internaciones de salud mental en hospitales generales del sector público, el Ministerio de Plan, o sea, públicos, los hospitales generales polivalentes, Hospital Fernández, Pena, etc. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, debido, y el Ministerio de Salud, en este caso Mansur, deberán contemplar, subrayo, en la construcción de nuevos hospitales, áreas destinadas específicamente a la atención de la salud mental, promoviendo que igual criterio adopten todas las jurisdicciones. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto sí cierro, aunque me hayan quedado varias cosas en el tintero. La llamada desmanicomanización, y acá me permito decir, perdón, Basaglia, en manos, y con el espíritu, no solamente de esta ley, sino de la reglamentación, va a terminar siendo un formidable negocio para los subsectores privados o semiprivados como ONG, fundaciones, etc. ¿Por qué digo esto? Porque para que los hospitales generales
lo grave es que hay que declarar hospitales generales públicos. Cuando tenemos que declarar públicos estamos en problemas. Un hospital general público, porque quiere decir que bajo el mismo rótulo hay privado, clínicas privadas, psiquiátricas, etc. Para que se construyan hospitales de día, dispositivos o hasta camas de internación en los hospitales generales, vamos a depender de la, sí, textual, de la contemplación de Debido Chorro y de Mansur, ministro de Salud, ferviente antiabortista y hombre del lobby de la medicina privada en Tucumán, y no solamente de ellos como nación, sino de las autoridades jurisdiccionales, de los Macri, los Infran o los que dependen. En esa carrera, cuando se empiece, porque las camas en el Borda sí se están bajando, eso sí se está cumpliendo. Ahora esa reconversión y esa readaptación, quienes ya la vieron son los propios psiquiatras y los dueños de las clínicas privadas psiquiátricas, que antes de pensar como psiquiatras piensan como capitalistas. ¿Por dónde va a pasar ahora la ganancia? ¿Y qué hacen? Muy bien. Acá había 10 camas de internación, les doy de baja. ¿Qué pongo? Un hospital de día, entonces ahí van a encontrar, cuando venga alguien del Ministerio de Salud, de la Defensoría General de la Nación, como está pasando, van a encontrar 10 pacientes en un taller de lectura de diario bajo la modalidad de hospital de día, con acompañantes terapéuticos que les pagan 20 pesos la hora, cuando reciben subsidios de 50 pesos la hora, con musicoterapeutas que les hacen tocar de vez en cuando la guitarra, y como pantalla, formidable. Se está imponiendo el espíritu de Basaglia. No se está imponiendo ningún espíritu de Basaglia, quien decía que la lucha contra los manicomios era parte de una lucha de clases. Estamos a un abismo de distancia de eso. Lo que acá se está imponiendo en nombre de la desinstitucionalización, de los abordajes comunitarios, que en la atención primaria, en el nivel primario de la salud, terminan monopolizados por los punteros territoriales del PJ, del Colina, del Movimiento Evita. Basta con que se tomen el trabajo de entrar a la página de la Dirección Nacional de Salud Mental para ver cuáles son esos programas. Lo que se está promoviendo es una reconversión capitalista de la salud mental. Nos están vendiendo gato por liebre. Dejo ahora para después surgir el debate, porque acá la pregunta del millón es cuál es la salida. Juan, nada más. Bueno, buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar acá. Agradecer a los compañeros por la invitación. En coincidencia, una vez más, con Hernán, verdaderamente es muy importante la posibilidad de hacer debate, de debatir. Si hay algo que está de alguna manera ocultado, si hay algo que está inhibido, es justamente el debate. Y es terrible que el debate esté inhibido entre quienes, más allá de las diferencias, más allá de las disidencias, tengamos algunos puntos en común y que no somos enemigos, ni siquiera somos adversarios. El enemigo y el adversario es justamente otro, que es a quien verdaderamente tenemos que enfocar en la realidad que nos toca atravesar. Realidad que históricamente nos toca atravesar y que no es de este presente. O sea, hablar de la cuestión manicomial, hablar de la salud mental, obviamente implica situarse desde una perspectiva macro y desde una perspectiva micro. Si nos vamos a situar desde lo macro, me parece que tendríamos que, obviamente, alargar este curso, seminario y cátedra por varios años, porque indudablemente estaríamos que avanzar sobre el cuestionamiento y la interpelación al estado en el cual verdaderamente somos parte, un estado capitalista, occidental, que indudablemente está estructurado en función de regular las relaciones entre clases, con obviamente siempre volcando el platillo de la balanza para los sectores que evidentemente tienen menos poder, que no es justamente el de las mayorías sociales. Y entonces, bueno, si nos ubicamos de esa perspectiva, tendríamos que hablar de, a lo mejor, pensar que desde una perspectiva revolucionaria, hoy tenemos que plantearnos, bueno, mientras eso advenga, ¿qué hacemos? Porque, ¿qué pasa? La existencia de los manicomios es una realidad concreta. El mes pasado fui al Moyano a ver por un problema
y me encuentro con el director y estaba exultante. Y digo, ¿qué pasa? ¿Está tan contento? Ah, dice, hoy cumpleaños una paciente. Digo, sí, cumple 101 años. Ah, digo, mire qué bárbaro. Y digo, ¿cuánto hace que está acá en el hospital? Me dice, desde que vino de Italia. ¿Y a qué edad vino de Italia? Dice, a los 25 años, ya 76 años internado. Cuando uno hace un relevamiento, y yo creo que todos ustedes habrán tenido posibilidad de entrar a una institución manicomial, llámese Borda, Moyano, la colonia Montes de Oca, realmente no hay elemento, no hay fundamento que justifique ese tipo de institución. No se justifica la defensa y la confusión que defender el hospital público, defender el sistema público, es defender la lógica manicomial. Y esto hoy lo hemos percibido en esta marcha convocada, llamada Marcha Blanca, claro, Marcha Blanca de los guardapolvos blancos. Los guardapolvos blancos es el elemento distintivo de la medicina, no de la salud, que lamentablemente atraviesa en un elemento que seguramente ustedes habrán transitado desde la perspectiva marxista, que es la alienación. Y la alienación también nos atraviesa a todos, incluidos los que están trabajando dentro de los hospitales ex-neuropsiquiátricos. Porque lo que hacen las instituciones es terminar fagocitando a aquel que tiene las mejores intenciones. ¿Por qué? Porque la lógica manicomial, que no es, digamos así, exclusivamente una lógica que pertenece al manicomio como institución asilar, sino como lo desarrollaron Foucault y otros autores, atraviesa la lógica, lo que es una fábrica, porque el obrero termina alienado en la línea de producción, en una familia, en una escuela, en una universidad. O sea, es producto un poco también de los elementos que confluyen como determinantes sociales de una existencia de cada uno de nosotros en un sistema dado. Y el sistema dado ya sabemos cuál es. Ahora la pregunta es, en el marco de un Estado que sabemos que tiene una tendencia a defender el capital, o sea, pero también lo que no podemos dejar de comprender es que también hay brecha para que dentro del mismo Estado nosotros podamos disputar poder. Si no, realmente no estaríamos sentados acá, porque entonces tendríamos que cuestionar que la legalidad que nos asiste a nosotros a estar en esta universidad es producto de una ley, que el título que tienen ustedes es producto de una ley, y si empezamos a cuestionar toda desde la perspectiva de las leyes burguesas, indudablemente nos tenemos que levantar y nos tenemos que ir. Entonces vamos a situarnos fuera de ese macro contexto capitalista para ver qué hacemos ante una realidad que es indignante, tanto para quienes la padecen adentro de una institución asilar como para quienes trabajan. Tengamos en cuenta que el origen del manicomio después de la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, es que da lugar a una profesionalización, que es la psiquiatría. La psiquiatría nació no como producto de la medicina, sino justamente como un elemento, como un cancerbero, como un custodio de las necesidades del control social. Y entonces, en la evolución de los tiempos, ya a principios del siglo XX, empieza a surgir lo que es el alienismo. Del alienismo pasamos al higienismo mental, que era algo un poco más, digamos, más progresista, pero que igual trataba de generar el control social. Y después de lo que implicó la Segunda Guerra Mundial y el paralelo que se encuentra entre el manicomio y los campos de concentración, se empieza a interpelar y a cuestionar, inclusive desde la misma psiquiatría, la existencia de estas instituciones. A partir de ahí nace el movimiento de salud mental. Y que digo que, ¿por qué tenemos que hablar de salud mental? Porque en realidad, si pudiésemos superar la instancia de la lógica manicomial, la instancia de que pudiésemos contar con un sistema de atención para todo el amplio espectro del padecimiento, porque otro de los errores que los cuales cometemos es creer que la salud mental es exclusivamente el problema de los manicomios, y eso no es así. El problema del manicomio es una parte de algo mucho más voluminoso que se está desatendiendo,
que es hoy ver, por ejemplo, el tema de las adicciones, donde los chicos están arrojados, no se los atiende, se los expulsa, y si se los atiende en dispositivos llamados comunidades terapéuticas, que son lugares de encierros y de maltrato, y a veces manejados desde una perspectiva religiosa que genera todavía más problemática. Entonces, cuando vemos lo que históricamente se fue produciendo como lógica manicomial, tenemos que entender que es en el presente, esa lógica surge a mediados en la Argentina, a mediados del 45, cuando se instituye un movimiento popular, que es el peronismo, y se avanza en ciertos derechos, y se avanza también, y da la paradoja que todo el exponente que él llamaba la corporación médica, la corporación psiquiátrica, los psiquiatras manicomialistas hacen una alianza con una nueva aparición como actor de la sociedad y de la política, que es justamente la burocracia sindical. La burocracia sindical que viene de la mano de la creación de las obras sociales. Y este anudamiento, hoy lo hemos visualizado arriba de un camión, hablándonos respecto de la defensa del Borda. Quiere decir que la persistencia de anudamientos que táctica y estratégicamente actúan para que no podamos acceder a una salud igualitaria, equitativa, universal, gratuita, implica que justamente el problema de los manicomios llevó a la necesidad de inventar la salud mental. Porque si algún día avanzamos y superamos las problemáticas que tenemos que vencer para que haya una salud mental para todos, ese día desapareció la salud mental. Porque la salud es una sola. No hay necesidad de hablar de salud mental. El sujeto no es. La mente, nos quieren vender eso. Y así se estudia, ¿no es cierto? O sea, tenemos un sistema universitario hegeliano por facultades, donde acá estudiamos la psiquis, la mente, acá en la calle Uriburu y Paraguay estudian todo el cuerpo, lo orgánico, y allá en Marcelo de Alvear y en otras sedes estudia la problemática social. Y este es el resultado de esta fragmentación, de justamente esta desconsideración de lo que hemos perdido de vista, que cuando hablamos del manicomio se trata de reemplazar, de modificar, de transformar un sistema de relaciones. Y este sistema de relaciones, y el primero y fundamental, es aquel al que sitúa a nosotros como profesionales, dueños de un saber, frente a alguien que sufre y es ignorante y que como tal es un objeto. Y esto, indudablemente, es el elemento fundante de la lógica manicomial. Por eso cuando hablamos de interdisciplina, la interdisciplina es justamente la capacidad de poder renunciar, hacer un renunciamiento a creerse que yo, el psicoanálisis, desde la gestáltica, desde la psiquiatría o desde el trabajo social, tengo la respuesta. Y esto justamente es la gran mentira, porque si hay algo que es imprevisible, impredecible, es justamente el elemento con el cual trabajamos, el acto psíquico. El acto psíquico hace de que evidentemente no se pueda reproducir en un laboratorio, hace que si, ¿cómo hago para anticiparme a un suicidio? Le puedo poner 20 profesionales que la persona que se quiere suicidar, si quiere hacer el pasaje al acto, lo va a hacer. Entonces quiere decir que tenemos que también cambiar una racionalidad que es parte del sistema occidental y capitalista, que es parte de la dominación y que está en la estructura jurídica. Cuando hablamos del manicomio porque es un entrecruzamiento de poderes. El poder primero de la psiquiatría, que después empieza a ser anudado por el de la psicología, por el del psicoanálisis, por el del trabajo social y tantas otras disciplinas, por el entramado jurídico. Porque si nosotros tomamos los tres elementos que definen la lógica manicomial, son, en primer lugar, el criterio de peligrosidad. Ese nefasto criterio que está en nuestro Código Civil desde hace 150 años. Criterio de peligrosidad que es el mismo que ha generado y sigue generando que la sociedad discrimine y segregue porque aquel que padece mentalmente es peligroso, delincuente o criminal o puede hacerme daño.
El segundo elemento es la necesidad, ante ese criterio de peligrosidad, del control social. Y esto fue el nacimiento de estas instituciones, y por eso persisten. Porque los manicomios, aparte de ser mecanismos de control social, son unidades de producción. Y después voy a remitir qué es esto. Y el tercer elemento, que es contra el cual también tenemos que luchar desde nuestra propia formación y cambiar también cuál es el paradigma desde el cual se enseñan en las diferentes facultades, es justamente en el tema de la irreversibilidad del padecimiento mental, que no solo es criterio médico o psiquiátrico, también actúa mucho en nosotros mismos, en los colegas y en otras profesiones. Entonces, son muchas cuestiones que actúan a un mismo tiempo. A partir de los 50 se institucionalizan, se formalizan este mecanismo asilar y, tomando el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, si bien antes eran nacionales, pero a partir de la famosa década de los 90, año 91, reforma del Estado, ley Cavallo, se traspasa a la Ciudad de Buenos Aires los hospitales que eran nacionales, entre ellos el Borda, el Moyano, el Tobar García, el Hospital Rivadavia y otros tantos, como las escuelas, que eran municipales, sin el presupuesto. Y ese es otro tema. Muy bien, ¿qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí, obviamente, al quedar delegado en un sistema federal, la responsabilidad ya no es de la nación, es de cada jurisdicción, de cada provincia, obviamente empieza a avanzar un orden de deterioro que coincide con ¿qué? Justamente con la década de los 90, que es la explosión de una reconversión capitalista y el aniquilamiento de lo que fue la primavera del llamado estado de bienestar, que fue justamente ante una crisis del capitalismo de los años 30 y 40, conceder, ¿no es cierto?, ciertos beneficios, que es llamada la medicina social. Entonces, el neoliberalismo avanza sobre esos avances, esos supuestos progresos anteriores, ¿para qué? Para llevarnos justamente a estas políticas que, como bien decía Hernán, tienen que ver con el Banco Mundial. Y el Banco Mundial en los 90 tenía un paper bien definido. Y es más, o sea, tenían una sede en el Ministerio de Salud, en ese momento era la Secretaría de Salud, donde nosotros teníamos 33 hospitales y el diseño era que tenían que quedar 3 hospitales y el resto se cerraba. ¡Ojo! Y así, obviamente, el despliegue que iba a pasar en todo el país respecto de cómo se estipulaba la política. ¿Por qué? Porque el cambio que se venía a dar con esta política neoliberal era la sustitución del Estado por el mercado, de la solidaridad por la competencia, y de alguna manera la salud, ya ni siquiera en el orden de lo público, era posible para una libre elección, sino que la salud, como la educación, pasaban a ser una mercancía, donde uno en un escaparate de un supermercado, de acuerdo a la plata que tiene, compra la mejor o la no tan mejor. Y ese obviamente era el proyecto del Banco Mundial. Pero también hay que decir que en el marco del Estado capitalista también hubo movimientos que pudieron oponerse. Y la Constitución del año 94, la reforma del 94 del pacto de Menem con Alfonsín, insólitamente, si ustedes buscan qué se dice de salud, en el artículo 52, si mal no recuerdo, solo habla de salud a nivel de como consumidores. O sea, espectacular. Quedamos, o sea, totalmente desenganchados de cualquier responsabilidad del Estado frente al... O sea, ahí estaba claramente la perspectiva diseñada. Pero bueno, también se dan otras expresiones políticas, que podemos estar de acuerdo o no, pero en el año 96 pudimos participar del diseño de una constitución de la ciudad donde no solo se hace una gran defensa de todo lo público, de las políticas especiales, sino hasta tuvimos la posibilidad inédita de hablar de salud mental. Y ahí se establece y se reconoce la existencia de instituciones asilares, porque nadie lo puede negar que son asilares,
así se enojen algunos, y decía de que había que llevar adelante un proceso de desinstitucionalización progresiva a partir de los recursos existentes y de los trabajadores. No se podía tocar, era de ahí en adelante más, no menos, pero transformando a nivel de los dispositivos sustitutivos, todo lo que después se viene a reiterar tanto en la Ley Básica de Salud como en la Ley 448. Pero esas leyes no salieron de 4 tecnócratas entre 4 paredes. Y esto se lo puedo decir porque es válido decirlo y expresarlo, que fue el producto de la participación de muchos, pero muchos actores de la salud mental, como nunca yo he tenido posibilidad de ver. Tanto en la Ley Básica de Salud como en la Ley de Salud Mental llegamos a tener participación de 300, 400 personas en el Centro Cultural San Martín y debatiendo con los psiquiatrones, con los no psiquiatrones. Tuvimos la posibilidad de que venga el director de Salud Mental de Gran Bretaña, que era un abogado, que habían bajado de 300.000 camas de salud mental a creo que a 20.000. Vino el de Israel, vino el de Cataluña, vino el de Galicia. O sea, vimos la legislación comparada de otras partes, obviamente avasalla, pero ninguna experiencia de otro país se puede traspolar. Lo que sí se puede tener en cuenta, que es lo que decía Vasallo, es que lo importante de todo esto, así lo destruyan, es que hemos demostrado que se puede hacer. Y lo que dice la Declaración de Caracas, que reconoce el fracaso de las grandes unidades de internación, porque no hay gollete de que pongamos 1.000, 1.500 o 3.000 personas como tenían y tienen todavía algunas instituciones. ¿Qué atención se puede dar en ese marco? Casualmente, la Declaración de Caracas, lo que muy pocos saben, es que la Argentina no concurrió. Ninguna de las asociaciones médicas y psiquiátricas suscribieron la Declaración de Caracas. Qué casualidad, ¿no? También es casualidad, ya que hablamos de la dictadura militar, que la ley del ejercicio de la medicina es una ley de un momento de terrible autoritarismo como fue el Onganiato en 1968, la ley 1732, la misma ley que nos subordinaba a todos nosotros como auxiliares de la medicina y que aún hoy sigue la corporación médica hegemónica, que es muy fuerte, es muy poderosa, porque se ha revitalizado a partir de una nueva forma de manicomialización, que es justamente desde el aparato científico y técnico, una nueva psiquiatría biologista que sustenta, que deja de lado lo que fue en su momento la psiquiatría dinámica por justamente intervención y influencia del psicoanálisis, deja de lado el origen de la psicogénesis de los padecimientos, ya directamente para centralizar que los problemas, los padecimientos mentales, las enfermedades, como les gusta llamar a ellos, son producto de cuestiones orgánicas, cuestiones genéticas. Y entonces, ahora aparece donde todo se descubrió de acuerdo al mapeo cerebral, que la ansiedad se localiza en el lóbulo prefrontal, así todo muy lindo. ¿Pero y por qué se produce la ansiedad? Ah, bueno. ¿Pero eso para qué sirve? Para que ahora, el que hace irrupción, el DSM-5, vergonzante, porque ya hasta los mismos que participaban en el DSM-4 están tirando bronca contra el DSM-5, porque justamente es el perfecto anudamiento de una disciplina que ahora se ha convertido en una lapicera, porque es indudablemente los soldados que necesitan para la que es la mayor industria del mundo, que ha sobrepasado a la industria del armamento, es la industria farmacéutica. Más del 50% de los medicamentos que se expenden, con o sin receta, pues es otro tema, son psicofármacos. Más del 50% de los psicofármacos son recetados por médicos generalistas. Yo me recuerdo que en el año 2004 tuve oportunidad, en la primera visita que hizo, ¿cómo se dice? El psicoanalista el francés. Éric Laurent. Éric Laurent, en el Teatro San Martín me dice: no, la psiquiatría va a desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer?
Dice sí, dice, porque ahora con los manuales diagnósticos a tal síntoma, a tal molécula. Y era verdad, porque en realidad todo este desenfreno tenía que ver justamente también por la confrontación que hay de una medicina generalista que le está sacando el lugar a los psiquiatras. Entonces los psiquiatras dicen que son los psicólogos los que queremos y pretendemos, de acuerdo a las leyes, ocupar el lugar para hacer recetas, cosa que evidentemente es totalmente delirante. Pero bueno, esos son los fundamentos que utilizaron en el Senado para tratar de destruir todo lo que habíamos puesto conceptualmente a nivel qué es la interdisciplina. Porque no hay que pretender la hegemonización y el trasvasamiento del poder psiquiátrico al poder psicológico. En el abordaje terapéutico, que ya hoy se realzó justamente, los que hablaron eran de la Asociación de Psiquiatras y también de FEMECA, todo es clínico, porque para ellos la salud mental es toda la clínica, donde vemos, y no por cultivar la psicología o la salud mental comunitaria, que cada vez más el padecimiento mental está cada vez más atravesado por la lógica social. Que en realidad los que están internados en el Borde, en el Moyano, como decía Basale, como decía Pichón Rivière, están internados más por pobres que por locos, o sea que hay una cuestión clasista indudable. Pero también lo que tenemos que observar, que siempre hablamos del sistema público estatal y los manicomios públicos. Y en la ciudad de Buenos Aires, como en el resto del país, el sistema público estatal es netamente minoritario. Y no solo salud mental, salud. ¿Saben ustedes cuántas instituciones de salud estatal hay en la ciudad de Buenos Aires y cuántas privadas? Estatales entre hospitales generales especializados y CESAC, que son los centros de salud y acción comunitaria, de algo inexistente que es la atención primaria de la salud, son en total 85 instituciones. ¿Saben cuántas instituciones privadas y de obra social hay en la ciudad de Buenos Aires? 1.700, sin control, porque esa es otra de las cosas que hay que denunciar. La capacidad de la corporación médica hegemónica en que la ciudad no esté cumpliendo el rol que tiene por atribución de la Constitución y de la autonomía, que es regular, fiscalizar todas las instituciones, todos los actos de salud, inclusive nuestra matrícula. ¿Por qué no tenemos que seguir matriculando en Nación si todos se matriculan cada uno en su propia provincia? Bueno, este es el poder que está en juego. Bien decía Hernández que el Banco Mundial en los 90 se apropió de conceptos, lo comunitario. ¿Pero qué era lo comunitario para ellos? Cerrar las instituciones y delegar en la comunidad la atención, arreglátela como puedas. ¿Qué otro concepto se apropió? La autogestión, concepto carísimo, ¿no es cierto?, a los sentimientos socialistas, y que se apropiaron, ¿por qué? Porque la experiencia autogestiva, a instancia del Banco Mundial, también se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires en los años 90. Que tuvimos que oponernos, ¿por qué? Porque iba a haber hospitales de primera y de segunda. El Hospital Fernández, que está en una zona norte, barrio norte, que sé yo qué, aparte con el apoyo de Mirta Legrand en la cooperadora, obviamente iba a recaudar mucha guita. Ahora el Hospital Santoyani, en el límite, le iba a dar pena. Bueno, pero esto también tuvo la anuencia de que del poder médico, que lo permitió. Por suerte pudimos oponernos. Y un dato más del Banco Mundial. Hoy estaba leyendo de que en un escrito de CISEC, un estudio que habían hecho de la Universidad de Cambridge en el año 2005-2006, si no me equivoco, habían hecho la investigación que en los países del este europeo había aumentado la tuberculosis, y que la curva de aumento tenía la misma relación con la curva de aumento de los préstamos del Banco Mundial a los países del este. Y ahí está. O sea, les prestaban guita, pero vos tenés que cerrar el sistema de salud público, porque todo tiene que ser privado. Bueno, esta es la lógica. Ahora, no tenemos que confundir de que, independientemente de estas lógicas, independientemente de las corporaciones que existen, que obstaculizan, porque estas mismas corporaciones son las que en el año 2004
fueron a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley 448 y se dieron de bruces con el Tribunal Superior de Justicia de la máxima instancia de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, parangonada con lo que sería la Corte Suprema a nivel nacional. Y eso fue porque evidentemente hubo un colectivo social, profesional, de trabajadores, que estuvo ahí y no abandonó la lucha, como no la sigue abandonando, porque ahora con la reglamentación de la ley nacional también estuvimos presionando y sabíamos que en el Ministerio de Salud estaban y se sentaban ahí con la directora de Salud Mental, que es psicóloga aparte, y esto demuestra que hay muchos psicólogos que tienen el guardapolvo blanco y lo tienen muy bien puesto, para que juegan. Se sentaba Estañaro, Gomaro, justamente todos los que habían estado en contra de la ley. Porque ¿cuál era la estrategia? Modificar en la reglamentación la concepción de la ley. Y la ley, ¿cuál es lo que preocupa? ¿Qué es lo que molesta al poder médico y psiquiátrico? Son pocas cosas. El manicomio transmite y proyecta justamente la necesidad del negocio. Y no es que le importe el Borda y el Moyano porque de ahí ganan guita, no. Lo que pasa es que como valor simbólico y proyectivo en la sociedad es necesario de que se mantenga, porque el monovalente se sostiene en dos elementos, que es la cama y el psicofármaco. Y son los dos negocios. Los dos negocios, las clínicas privadas. De vez en cuando, ¿viste? Ahora no le voy a la tarde a los pacientes un taller, sino todo babeando, bien falopeado para que no jodan. Entonces, esos dos elementos son necesarios para seguir sosteniendo lo que la ley nacional le viene a decir: señores, se acaban las clínicas privadas, se acaban los hospitales monovalentes, pero no es culpa de la ley. Lo que tenemos que pelear justamente es que la ley es algo que hemos logrado arrebatarle a un poder con una capacidad que el 23 de octubre del 2010 en el Senado de la Nación, cuando lo observé, estamos con Carpintero, estaban jueces, el vicedecano de medicina, todas las representaciones de los poderes de las asociaciones médicas. Yo dije, pero esto, ¿qué va a salir una ley? No sale una ley. Era impresionante el lobby que estaba ahí. Sin embargo, logramos presionar y al otro día se sanciona la ley por unanimidad, inclusive hasta las mismas senadoras que eran del otro gran héroe de la salud mental, el doctor Jorge Pellegrini, de allá de San Luis, ¿no es cierto? Ni siquiera las senadoras de San Luis que votaron. O sea, por eso yo digo de que las leyes las podemos discutir, las leyes tenemos que estar siempre interpelando. Yo en esto aplaudo a Castoriadis. Castoriadis decía, en la autonomía y la heteronomía decía, la ley hoy está bien, pero la tenemos que cuestionar todos los días. Porque a lo mejor lo que es hoy, mañana es otra cosa. El manicomio no tiene fundamento, el hospital Borda como tal no tiene fundamento, el Moyano no tiene fundamento. Lo que sí tiene fundamento es llevar adelante todos los dispositivos sustitutivos. Tenemos que tener hospitales de día. El hospital de día es un dispositivo clave. Yo trabajé 5 años en el hospital de día del Álvarez y le puedo asegurar que es maravilloso, aparte cómo se reivindica uno frente a la psicosis. En el sentido de que sí se puede hacer, que sí se puede llevar adelante un abordaje de otra forma. Si no tenemos, ¿por qué se niegan los médicos a abrir las camas internacionales en los hospitales generales? Bueno, justamente, porque no quieren de que el manicomio deje de existir. ¿Por qué no tenemos casas de medio camino? ¿Por qué no tenemos las residencias protegidas? Porque no quieren que haya reinserción social, porque no quieren que justamente pueda favorecerse y pueda demostrarse de que no es la lógica esa la única que hay. Hoy se lo dije a un gran psiquiatra, y con todo respeto, no da para más, no sostengan más esto, o sea, inclusive va para deterioro de ustedes, y esto desde la perspectiva de la alienación, sinceramente, porque
qué mejor que estar con los pacientes muy bien atendidos y qué mejor que el trabajador dignamente pueda también sentirse de que hace algo por ese paciente, que a veces con la sumatoria de todos los saberes, de todas las prácticas y todas las teorías no podemos dar respuesta. Entonces salgamos también de la completud, nosotros que hablamos tanto de la castración, y empecemos a suponer, a considerar que la interdisciplina es otra cosa. Para ir cerrando, no, nosotros no pretendemos que la corporación psiquiátrica se ayorne a los nuevos dispositivos, no. Eso indudablemente es algo que se va a tener que dar por decantación, porque si funciona el sistema de derivación, primero, si se concreta un sistema de salud mental que hoy no existe. Hoy, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires lo que tenemos es una incoherencia, una fragmentación de un cúmulo de instituciones que actúan cada una por su cuenta. La semana pasada fuimos a visitar un CESAC, el CESAC 20, que está justamente frente a la cancha de San Lorenzo, el barrio Elia, y tenemos compañeros que hacen lo que pueden. O sea, no hay política de salud mental, esto ya no solo no se cumple la ley, cada uno hace lo que puede y algunos hacen lo que quieren, y otros no hacen nada. Porque también cuando defendemos el sistema público, estatal, en gran consideración a los colegas que hacen un gran trabajo, pero también hay algunos que no nos representan bien. Esto también hay que decirlo. No nos compremos que todo es ideal, todo el sistema público, el hospital, y me pongo una escarapela y viva el hospital público. Hay muchas cuestiones, hay muchos obstáculos. Y hay muchos kioscos, hay muchos intereses, como también lo hay en la formación, que es otro de los elementos fundamentales. Si la ley es un punto de partida, si verdaderamente no tenemos la formación para afrontar la realidad, o sea, la formación para la necesidad hoy, no es solo el consultorio privado. Y esto que no se ofenda a nadie, porque yo también tengo consultorio privado. Pero la lógica marca de que la demanda y la necesidad para los dispositivos que existen, y la otra característica es que la salud mental lo que propicia es la creatividad. Uno puede hacer un acto de salud mental, uno puede hacer una intervención, a lo mejor desde lo inesperado, y esto es lo importante, tener la capacidad y no darse por vencido frente a esa lógica que marca que hay una reversibilidad del que padece, así sea la psicosis más aguda, la psicosis más grave. No hay que abandonar, no hay que renunciar. Y esto es verdaderamente apenas un núcleo de todo lo que está en juego. Hoy me preocupa mucho el tema de las adicciones, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, primero que hizo, sacó una ley. Nosotros dijimos, no hay que sacar ley por patología, si no va a ser un vademecum. Lo hicieron porque había un negocio. ¿Qué hicieron? Sacaron la salud mental, las adicciones de salud mental, y las llevaron al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque ahí está el negocio. Delegaron en ONG y en comunidades terapéuticas, que la mayoría están en la provincia de Buenos Aires, donde se hacen las barrabasadas y la guita que se gasta. Porque uno dice, bueno, está bien, se están gastando la guita del sector público, pero encima, para atender como atienden, o sea que el perjuicio es doble. Entonces, hay muchas cuestiones que uno tiene que estar como atajando penales. En enero del año pasado tuvimos que salir a frenar la resolución 52, llamado a licitación para camas de internación en clínicas privadas, que era el adelanto, era la cabecera de playa para desagotar el Borda y después va a ser el Moyano. Pues ojo que el centro cívico, no crean que es la lonja esa que resistimos. No, el centro cívico agarra más de la mitad del Borda, una cuarta parte del Moyano, y desaparecen los talleres protegidos de la calle del Suárez. Yo vi el proyecto total. O sea, es lógico, Macri 50.000 metros cuadrados para la jefatura de gobierno y 2 ministerios. Y el resto, una vez que la sociedad vea qué hermoso es y cómo se le revalorizó la propiedad al que vive por la calle del Pedriel, o Amancio Alcorta, o Carrillo, o Suárez, chau Pepa, no para nadie esto. Y lo van a aplaudir de pie a Macri. Y vos decís, bueno, yo soy vecino, a mí la propiedad valía $20.000, ahora vale 100.000. ¿Y cómo hace? O sea, ¿cómo?
le va a crecer la B. No, aparte pues ya compraron ellos. Ojo que los dos socios de él, el primo y el compañero del colegio. Alcaterra, el primo, y Caputo hermano son las dos más grandes constructoras que hay. O sea, esto está todo pensado. Por eso digo que el tema de la desmanicomialización es una cuestión muy compleja. Pero bajo ningún concepto tenemos que admitir de que la defensa del espacio público, la defensa de los efectores públicos, termine siendo nada más que la defensa de los terrenos. Hay que cambiar esa lógica y el manicomio no es una cuestión de ladrillo, no es una edificación. El manicomio nos atraviesa a nosotros mismos. Cuando entramos en una institución de estas características, ya lo reitero, más allá de nuestra buena voluntad, de nuestra vocación, nos termina fagocitando porque la institucionalidad es esa. Bueno, seguramente me quedaron muchas cosas en el tintero, por ejemplo, que cuando hablamos de salud mental, no sé si todos estamos hablando de lo mismo, ese es un tema interesante, porque cuando hablamos de salud mental decimos desde una perspectiva de un padecimiento subjetivo, la salud mental de Juan, Pedro, pero la salud mental es mucho más que eso, la salud mental es un campo de intervención político, complejo, heterogéneo, multireferencial, abierto y dinámico, por eso no se puede definir, pero sí está claro que la lógica social es más preponderante aún que de la perspectiva clínica, y esto es algo a lo cual también tenemos que insertarnos, debatir, construir, porque sin movimientos sociales, sin acompañamiento, las leyes son letra vacía, palabra vacía, no hay. O sea, ¿de qué sirvieron? Entonces quiere decir que este es un punto de partida, la reglamentación es un punto de partida, y acá hay una lucha que son tiempos históricos. Yo me angustio porque en el 2000, cuando sancionamos la 448, dije, bueno, ahora en un tiempito, pasaron 14 años y nos acostaron todos los gobiernos. Y ahora está la nacional, que creo que es una gran ayuda, porque modificó el Código Civil y no es poca cosa. Y les doy el dato. ¿Saben lo que es lo interesante? Yo, para ser más optimista que Hernán, ¿no? Y un poco para acompañar a Basalla, que decía que al pesimismo de la razón hay que ir con el optimismo de la práctica. Y es así. Está avanzando más en el nivel de la justicia, la aplicación de la ley, que en el nivel de los sistemas. Y esto es importante. Hoy, los jueces ya no internan, los jueces dicen no, que un equipo interdisciplinario, los jueces piden un diagnóstico interdisciplinario, y esto no es un dato menor, no saben cómo están los muchachos, están que trinan, porque no quieren reconocer, hay un solo saber que tiene capacidad para definir un diagnóstico y para decidir sobre la vida de los demás, y ya sabemos con qué resultado. El manicomio es una expresión de esto que viene gobernando en la salud mental desde hace 200 años. Gracias. Bueno, abrimos una instancia de preguntas, de debates, de comentarios. Sí, yo, la verdad que tengo varias. No, en primer lugar, saludar la mesa, porque me parece que es un tema recontra interesante, muy dejado de lado, paradójicamente, en nuestra facultad, ¿no? Eso es algo llamativo, porque estamos en la facultad donde, ya que está todo fragmentado, digamos, bueno, por lo menos este debate debería darse con intensidad en nuestra facultad, pero no es lo que sucede. Realmente está muy dejado de lado, e inclusive, digo, escuchando ambas campanas, creo que hay muchos puntos de coincidencia y hay puntos de desencuentro, pero digo, me parece que lo interesante está en poder escuchar ambos aspectos o varios aspectos de la problemática, porque creo que tampoco, al ser algo que no está profundamente debatido, que no tiene un ida y vuelta constante dentro de la facultad, etcétera, también hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, me parece que en algún punto, o por lo menos a mí en lo personal, escuchando muchas cosas que por ahí pensaba en relación al problema de la desmanicomialización, cómo se entiende la salud mental, esto como Cerra Ángel diciendo, bueno, estamos todos de acuerdo en que es la salud mental,
se entiende que es la desmanicomialización. Yo creo que hay algunas cosas que, bueno, a través también de, particularmente los compañeros que participamos dentro del EPA, etcétera, venimos teniendo una actividad muy fuerte dentro del hospital, desde el año pasado. No solamente en apoyo a toda la lucha que se desenvuelve ahí, sino también con una actividad concreta, en donde también se desprendió la necesidad a través de la práctica que hacemos en el hospital de poder investigar, de poder desarrollar, bueno, que por ejemplo, ¿no? Digo, para encontrar algunos puntos de acuerdo y de desacuerdo. Me parece que es muy importante tener en cuenta que lo que hoy está plasmado en las leyes, más allá de algunas cuestiones que podamos criticar, tiene que ver con una lucha de los trabajadores de la salud y una lucha intensa y de muchísimo tiempo, es decir, que ahí está plasmado, si se quiere, años y años de pelea, de debate, de disputa con sectores que en defensa de intereses ajenos a los de la salud mental y los de la gente en general, se han opuesto, digamos, a transformaciones en el campo de la salud en defensa de esos intereses ajenos. Pero también, y esto era un punto de acuerdo, o por lo menos yo escuchaba este punto de acuerdo, ¿no? Que las gestiones, ¿no?, capitalistas, por decirlo de alguna forma, del Estado, de las provincias, etcétera, de alguna manera han aprovechado estas reivindicaciones, estas luchas o estas cuestiones que están plasmadas en la ley para llevar adelante algunos aspectos de las transformaciones que se reclaman desde los sectores que luchan, pero al mismo tiempo poder meter la mano en el bolsillo de la gente, etcétera, y de alguna manera llevar adelante negociados a través de eso. Entonces, yo me pregunto, si en 10 años o 14 años, señalaba Ángel, que se sancionó la ley 448, tenemos, creo que vamos a contar con los dedos de una mano las casas de medio camino en el ámbito, una casa de medio camino. Bueno, en el ámbito... fue creada. Si es que casa Gorriti. No, Gorriti es una residencia protegida. La única casa de medio camino es la de Juan Bautista Alberto. La de Alberto, que depende del hospital de noche del Borda. Bueno, digo, y en el ámbito privado... Sí, pero no pertenece a la ciudad. Pertenece al departamento de la ciudad. Bueno, igual más allá de eso, digo, en el país tampoco hay mucha, en el país podamos partir con peor, con el país podemos contarlo con una mano, también es escandaloso, pero quiero decir, en todo este tiempo, digamos, ¿en dónde se está desarrollando digamos, los dispositivos alternativos? ¿En qué ámbito? ¿En el ámbito privado, en el ámbito de las fundaciones, de las ONG? Digo, si bien uno no se va a oponer a una transformación que apunte a, digamos, un abordaje del padecimiento mental, etcétera, desde una perspectiva comunitaria, etcétera, por una cuestión, digamos, no sé cómo decirlo, pero académica, ¿no? Bueno, no, yo no considero, para mí el abordaje debería ser psicoanalítico, entonces desestimo, no, para mí creo que, en definitiva, esto que mencionaba de la interdisciplina tiene que ver también dentro del campo de la psicología y también con otras disciplinas, me parece importante. Digo, después uno buscará las herramientas con las que pueda trabajar, pero más allá de eso, considero que dentro del campo de la salud hoy no se está privilegiando esa transformación, sino todo lo contrario, que lo que se está privilegiando es un desarrollo en el ámbito privado, en el ámbito del tercer sector, como se dice, y si bien lo público hoy no es la panacea, yo estoy de acuerdo con eso, porque por algo hay tantas manifestaciones de lucha en los hospitales públicos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, realmente es estruendoso. Hasta hace poco teníamos casi 33 hospitales de paro en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, hay un movimiento muy grande de lucha en este momento, con un colapso total, colapso sanitario. Y yo creo que hay algo que también, otro punto de acuerdo que encuentro, y me parece que es algo que hay que trabajar fuertemente, es que la transformación va a venir de la mano estos sectores, ¿no?, que hace tantos años vienen luchando y han logrado plasmar en las leyes estas reivindicaciones, que las gestiones, digamos, capitalistas del Estado, etcétera, aprovechan en su favor, porque esa es, si se quiera, la trampa que tiene
un poco la ley, pero no quita obviamente el valor de haber podido llevar adelante reivindicaciones de los sectores que luchan. Ahora, evidentemente la transformación va a venir de estos mismos sectores, entonces en un punto lo mencionaba Ángel, lo mencionaba Hernán, bueno, tenemos el límite de la burocracia sindical, en el caso del Borda es clarísimo, hay 5 gremios, cada uno ha tirado para su lado, han obstaculizado o sea, habiendo sectores recontra interesados en desarrollar una lucha enorme que necesariamente transforma, digamos, porque cuando un trabajador sale a luchar en defensa de la salud, en defensa del bienestar de los pacientes con los que está todos los días, etcétera, la misma relación con el paciente, con el hospital, con la salud se transforma. Ahora han oficiado como un obstáculo, bueno, los gobiernos lo mismo, etcétera. Entonces yo creo que de alguna forma lo que hay que debatir también es cómo impulsamos o cómo, inclusive el movimiento estudiantil, estamos acá en la Facultad de Psicología, cómo podemos impulsar la transformación del hospital sobre la base de, bueno, unificar todas las luchas que están en curso, sobre la base de poder dar una pelea por la transformación de la salud más en general. Y desde ya, digamos, me parece que es un compromiso y me gustaría inclusive comprometer a los presentes para que el próximo cuatrimestre, porque ya estamos teniendo el cuatrimestre, poder hacer una mesa especial o por ahí un ciclo de charlas, quiero decir, pero que aborde particularmente esta cuestión con la complejidad que tiene, con la profundidad que tiene, e inclusive podamos investigar, bueno, efectivamente, qué es lo que está sucediendo con las clínicas privadas, si los psiquiátricos privados se están reconvirtiendo, poder tener datos reales y sobre esa base, bueno, dar una pelea. Digo, si tenemos todos estos elementos, si hay iniciativas, si efectivamente están estos puntos de acuerdo, estamos de acuerdo en que la transformación viene de la mano de los que están hoy luchando en el campo de la salud mental, bueno, vayamos adelante con eso. Por lo menos la conclusión más interesante que saco de la charla. ¿Cómo es tu nombre? Luisina. Dice, ¿le puedo contestar? Sí, Ángel, antes quería ver si hay más comentarios, preguntas, hagámoslo ahora, nos queda poco tiempo, así aprovechamos a formularlas ahora y después Yo hago unos pantallazos. Como se habló de 2001 y se habló de la caída de las Torres Gemelas, las Torres Gemelas se cayeron el 1 a 1. Yo me fui un poquito para atrás. En Mendoza, en el 76, cuando cayó la dictadura, uno de los lugares más... Cuando empezó. Perdón. Ya cayó del cielo. Con el inconsciente a flor de... Se nos cayó. Había una facultad de psicología que era privada, después la gente la tomó, se pasó a una pública, nunca la nacionalizaron. Cuando había que entrar en las prácticas, en el superhospital que era modelo como el Borda, no depósito de personas como el de las mujeres. Moyano. Hay que diferenciar el trato de las mujeres de los hombres hasta ahí. Bueno, en realidad volaron, secuestraron, desaparecieron todos los médicos que habían hecho un hospital que trabajaba probando cosas para trabajar sobre los pacientes, como en la facultad la gente hacía cátedra libre de este tipo a todo. Bueno, las cosas se pueden cambiar de un momento a otro, esto es interesante. Cayó la dictadura y con la dictadura cayó un médico con charreteras. Entonces le ofreció a los alumnos de la Facultad de Psicología darles clases prácticas de electroshock. Entonces, bueno, la gente se fue, obviamente. Creo que no volvió a la facultad, porque había cambiado el plan de áreas, se había vuelto al plan privatizador en el lugar público. Son pantallazos, porque si no, no hablan mucho. ¿Qué diferencia hay lo que han hecho con el Borda con lo que quieren hacer con las cárceles públicas? ¿Qué diferencia hay
pesos por cada niño, en vez de darle la plata a los padres, que están pobres para los trabajos. Es decir, hay una desatención a través del capitalismo bueno que nos da los subsidios del Banco Mundial en contra del capitalismo malo del Fondo Monetario Internacional, no estamos lo mismo. Entonces, obviamente creo que tengo que aclarar que siempre estuve en contra de la desmanicomialización del Borda en términos de no tener sustento para hacer la práctica de la salud, de la psiquiatría, de la medicina, etcétera, etcétera, un tipo libre de pensamiento y trabajo sobre lo que se está haciendo. Existe eso. Entonces, las cárceles lo mismo, todavía no llegamos, pero van a ser privatizadas. Es más, trabajo esclavo adentro de las cárceles. Algo que no tocó el doctor que dijo que iba a hablar de cómo se producía dentro del hospital también. Se hacía mercancía, no fue el que me lo dijo. Entonces, la verdad, no puedo cerrar un cambio social de una reforma porque por ahora estamos acá. Yo lo puedo cerrar, no lo puedo cerrar desde la experiencia de venir al Borda, de conocer cómo se trabaja dentro del Borda y cómo se trabaja dentro del Moyano. Y de ir a defenderlo cuando le quieren poner un tapón de cemento encima, gente que está pervertida en su mente, quiere sacar el ojo de ahí para meter un gobierno de locura que va a hacer tapones en toda la ciudad. Entonces, la verdad, me irrita terriblemente como volver a discutir las viejas cosas que no se discutieron alguna vez. Bueno, la verdad, estoy en contra de la despolitización, estoy en contra de la ley, estoy en contra del Estado, estoy en contra del abuso que se hace de las personas con un sistema que no va para más. Si es muy breve, damos lugar a una pregunta o comentario más, si es breve. En lo posible pregunta más que... Bueno, no importa, que se quiera expresar, pero tenemos que hacerlo con brevedad. Cierra a mí un poco como conclusión, el tema es que habría que dejar la salud mental como mercancía, como una mercadería a vender, para desarticular todos esos pequeños kioscos que cada uno van armando. Eso sería lo central, porque acá las discusiones es saber quién se lleva la plata, o de qué manera cobramos, o quién lo va a cobrar, pero no realmente en general. Yo me quedo con ese concepto que dijo Ángel, salud mental solamente la parte de la salud, la integridad general de lo que es el ser humano, tomado como mercancía. Yo creo que hay que intentar desarticular y me parece que va mucho desde el plano de la opción, porque si no la ley es de la muerte. Bueno, como en televisión acá el tiempo también es tirano, entonces le vamos a dar 2 minutos tanto a Ángel como a Hernán y encima yo que también tenía la necesidad de hacer preguntas, no por eso, digo preguntas y comentarios, yo resignado. Bueno, voy a hacer un ping-pong. ¿Alguno está apurado? Yo no quiero. Porque si no, digo, si nadie está apurado, no hay por qué invitarnos. Pedite un... no sé. Yo no, pero digo, para más 5 minutos cada uno no pasa nada. Un poco reflejando lo de cada uno. Por ejemplo, lo que no hablamos es la cuestión presupuestaria. El Borda destina por cama, en este momento hay 700 camas, por cama, por mes, 24.000 pesos. Tengan ustedes, si nosotros hacemos una atención como corresponde, pudiendo subsidiar al paciente que no tiene familia, que no tiene trabajo, que no tiene vivienda, con la mitad de ese dinero le podemos dar vivienda propia, le podemos dar un sustento por mes que hasta puede llevar y queda la mitad del dinero para desarrollar todo lo que hay que desarrollar.
Si queremos ir al criterio economicista, que siempre soy bastante reacio a utilizarlo, pero la fuerza de los números hace decirlo. El 90% del presupuesto de salud mental se lo llevan los 4 hospitales monovalentes. La otra cuestión importante, que nos compete a todos, más del 50% de la fuerza de trabajo de salud mental es ad honorem. Y esto pasa exclusivamente en salud mental, no pasa en otra área. Y esto tiene que ver con las figuras que avalamos de pasantías, becarios, inclusive vengo peleando por qué las concurrencias no son pagas como las residencias. Vengo cuestionando al poder de la capacitación y del gobierno por qué una vez que los residentes y los concurrentes cumplen no son tomados en el sistema y son expulsados hacia el sistema privado que los va a explotar. Porque esto es lo que no dijimos, que trabajar en el sistema privado de las prepagas no solo lo que te van a explotar salarialmente, sino la imposición. Psicoanálisis no, esto no, acá solo cognitiva, solo comportamental, o sea, toda aquella que tiene que ver con la neurociencia. Eso por un lado. Por el lado de la compañera, yo entiendo la angustia, yo también la tengo, y a veces tengo ganas de largar todo a donde se sabe. Pero me parece que tampoco hay que entrar en ese derrotero, y siempre tengo presente la frase de Fernando Ulloa, ¿no? Que decía que hay que balancear la ética del deseo con la ética de la responsabilidad. Y la ética de la responsabilidad tiene que ver con que también hoy se vio en la marcha, adelante todos los profesionales y los trabajadores atrás. Esto también tiene que ver con una forma y un sentimiento segregativo y discriminatorio hacia los trabajadores. Y nosotros peleamos que todos somos trabajadores de salud mental. No es cuestión de profesionales y trabajadores, somos todos trabajadores. Y ese fue un movimiento de la salud mental que fue derrotado en la época de la dictadura. Como en la época de la dictadura también se tiraron abajo 2 experiencias importantes. Una fue Colonia Federal en Entre Ríos con el doctor Camino y la otra fue en el Hospital Esteve con Miguel Bayo y otros compañeros que llevaron adelante la comunidad terapéutica. Y que, bueno, obviamente fueron después acusados de comunistas, de subversivos, porque ¿cuál era el elemento distintivo de la comunidad terapéutica? La asamblea, poder más democratizador que ese, imposible. ¿Ustedes vieron el documental Comunidad de Locos? Bueno, ahí... la otra cuestión tiene que ver a nivel de la facultad. La facultad, ¿qué se está formando acá? ¿Para qué se está formando? Lo comunitario no es esto que se intenta suponer que lo del Banco Mundial. Lo comunitario también es la resistencia de nosotros mismos a trabajar y sacar los equipos a la comunidad. Hay un estudio de la aplicación de la ley 448 de hace 6 años, en 4 CESAR, que es increíble. El primer elemento distintivo, que la mayoría desconocía la ley. ¿Cómo una ley que te rige? Si vos no conocés la ley del psicólogo, no podés. Tiene que ver con tu incumbencia, entonces no podés conocer la ley de salud mental, que está haciendo un trabajo. Eso quiere decir que no hay política de salud mental. Pero el segundo elemento era, bueno, ¿y por qué no trabajan en la comunidad? No, dice, porque trabajar en la comunidad, dice, los cambios, las transformaciones tienen que hacerlo más jóvenes. El aburguesamiento de gran parte de los trabajadores profesionales. Y el tercer elemento, que sí está ligado a la cuestión y al fantasma de la dictadura, tenía que ver de que no se quería ir a trabajar a lo llamado comunitario por el temor de lo que había pasado en la época de la dictadura, donde colegas y compañeros que trabajaban en las villas y asentamientos fueron desaparecidos o perseguidos. Bueno, ese era un elemento, pero lo otro marca, obviamente, como que siempre, ¿no? La revolución es de los jóvenes, los que ya no somos jóvenes, nos sentamos a esperar y que venga lo que sea. Me parece que, y otra cuestión que en ningún caso estos avances de tanto del macrismo como lo que pueda pasar tomaron en cuenta ni fueron fundamentados desde la ley, todo lo contrario. Es más, no solo el Borda, que tiene que ver con un emprendimiento inmobiliario y no nombran para nada el tema de la ley ni siquiera de una manicomialización. La desestructuración del PAC, programa de atención comunitaria para niños, niñas,
paciente con trastornos mentales severos, que funcionaba a la maravilla, puede ser estructurado porque lo coordinaban 2 psicólogos. Y no solo porque eran 2 psicólogos, sino porque trabajaba en la comunidad y dependía del centro 1, no de un hospital monovalente. Que hizo esta directora de salud mental, lo llevó a dependencia del Tobar y puso a psiquiatra en la conducción. Y esto es para algo que Hernán, cuando dijo que la cuestión de la corpo, de la responsable de salud del distrito, en salud, y yo se lo discuto a quien quiera, en salud, en la ciudad de Buenos Aires, no gobierna solo el macrismo, gobierna médicos municipales. Médicos municipales pone todos los funcionarios, del primero al último, de salud y de salud mental. Por eso tampoco tenemos un sistema de atención primaria. Tenemos 33 hospitales y 44 CESAC. La relación te demuestra de que ni siquiera les interesa la atención primaria. El gremio, el gremio, sí, la Asociación de Médicos Municipales. Y después los otros gremios. Sutecba, si vos te hacen paro y entonces bueno, y estos son los que firmaron el acta de entrega del Borda, ojo. Entonces quiere decir de que no le adjudiquemos a la ley lo que verdaderamente la ley no tiene nada que ver. Estas son acciones políticas y avances que indudablemente no solo no cumplen, transgreden las leyes. Esto es lo terrible. Sí. Yo, para aclarar una cosita, no se lo adjudico a la ley, pero digo que justamente en la medida en que los que gobiernan tienen intereses contrarios, aprovecharán los vericuetos de la ley para llevar adelante sus planes. Quiero decir, porque una de las cosas que sí he escuchado decir y que inclusive se utiliza, bueno, pero escúchame, si ustedes no están por la desmanicomialización, de hecho Macri habla de desmanicomialización, y en la medida en que Macri habla de desmanicomialización, es una usurpación total, porque lo que el tipo quiere hacer no tiene nada que ver con la desmanicomialización de la que acá estamos hablando, ni de Basaglia, ni de nada, tiene que ver con otra cosa, pero utiliza, si se quiere, un reclamo popular o un reclamo del movimiento de la salud mental, etcétera, para llevar adelante planes privatistas, inmobiliarios, lo que queramos, porque además del interés inmobiliario, hay un interés de privatización de la salud, claro, también. Entonces, digo, en este punto yo creo que sí se sirven, y digo, en ese sentido, por eso me parece que el aspecto que hay que reforzar es el de la pelea, de la lucha a la organización, la denuncia a la burocracia y cómo esto que vos decís, bueno, hay que denunciarlo, hay que organizarse, hay que impulsarlo. Digo, me parece a mí que es la salida más viable, porque si hace 14 años que las leyes están, como vos decís, y no se llevan, no se implementan, en un punto de que decir, bueno, organicémonos en el hospital, vayamos transformando desde la acción misma. Esto que decía, bueno, como es que dijiste, citaste a Basaglia, dijiste algo de el optimismo de la práctica. Bueno, yo creo que el optimismo de la práctica hoy pasa por organizarse en los lugares de trabajo, en los hospitales, en las facultades donde no se discute esto, no se habla, nadie. Obvio que un profesional no va a saber de la ley 448 si acá apenas la lees y no se debate. ¿Qué vas a ver? ¿Qué le importa? Es un texto más. No sí, se pero también hay mucho abandono, ¿eh? Sí, porque obvio. Por más que conozcan la ley, vos vas al borde a la tarde y cuántos profesionales se conmueven por el estado rumboso que tienen Seguro, los pacientes. Entonces seguro. hay una ética. Sí, obvio. Pero es como vos decís también, no hay política de salud mental. Se la abandono. ¿Sí? Es el abandono. Todos son parte de lo mismo. Por eso digo, la alienación atraviesa todo. No, dos cosas. No atraviesa. No. Como marxista en la cañada, por eso decidió que la alienación atraviesa todo, sería una flagrante contradicción. Bueno, ya que me autorreferencio, ¿no? Dos cuestiones muy breves. Voy a hablar ahora como militante socialista, marxista, leninista, trotskista, llámenlo los cistas que sean. Lenin decía que las mejoras de los explotados son algo demasiado importante para dejarlos en manos de los reformistas. Lo cual, en un punto, lo que Lenin intentaba justamente polemizar era con aquellas corrientes más neoliberales, sectarias, ultimatistas, que decían, hasta que no llegue la revolución, no hacemos nada, no vale nada. Todo es una gran mierda hasta que no llegue la revolución. Destaco esto porque justamente si hay algo que no intento polemizar o criticar es desde el punto de vista
de decir, no, es una ley, porque sería una tautología. Todas las leyes, mientras haya un Estado capitalista, son leyes burguesas, ¿no? Entonces hasta me pongo ensayo, como decía Perón, de revolucionario, y cualquier cosa que se vote en el Congreso burgués es una mierda. Sería contradictorio porque hace 23 años milito en un partido que también se presenta a elecciones para, ahora hay unas elecciones para meter diputados, ¿no? Y en un partido en el cual han impulsado también distintos, ha tenido una representación. Que ha apoyado leyes por la recuperación de empresas. Exactamente. Bueno, Ángel tiene una vasta trayectoria, no le quiero decir que es más viejo que yo, en la legislatura, y aún también teniendo sus polémicas, ha sido testigo en cierta parte de la tarea parlamentaria de Altamira cuando fue legislador, ¿no? Con punto de encuentro, desencuentros, etc. Por lo tanto, si no diría, estaría en contra de la histórica ley de las 8 horas del movimiento obrero, de la ley de las 6 horas de metrovías. Lo que intento con esto señalar, no me opongo a la ley por una cuestión principito de la idea de decir, hasta que no hagamos la revolución todo el comentario va a ser una mierda, sino que mi caracterización es sobre, de nuevo volviendo a Lenin, el análisis concreto de la situación concreta. A mí me parece que, y sigo siendo pesimista, que lo que esta ley va a terminar apuntalando es este proceso de reconversión que estoy señalando. Por eso, y en esto quizás discrepamos con Ángel, ¿no? Dependerá de los actores. Por supuesto. De hecho, a mí me asusta no ver a Ángel Barraco u otros colegas con los cuales puedo polemizar, quienes están también fogoneando. No me asusta ellos, yo con ellos me siento discutible porque estoy sentado acá. A mí me asustan otros que también están promoviendo o llevando como bandera, entre otras cosas, lo que puede ser, en este caso, la ley de salud mental. Digamos, no creo que la ley en un punto, y en esto puedo discrepar con Ángel, le digas a los dueños de las clínicas psiquiátricas privadas, señores, se acaban las clínicas psiquiátricas privadas. Lo que yo interpreto de la ley, particularmente a través de su reglamentación, es decir, señores, avívense, reconviertan, ¿no? Bajen el cartel de clínica privada, porque hasta la ley habla de un cartel de tantos centímetros y tanto que dice usted tiene derecho a, de acuerdo a la ley, bla, bla, y te da una 0600, una línea telefónica para que sepas. Entonces, eso es lo que desconfío, sobre la base de una caracterización más general. Bien Ángel decía, y esto es muy importante, la 448 se aprueba en el 2000, se reglamenta en el 2004, ¿no? O sea, tenemos la 448 hace 13 años de aprobada y que Ángel con su optimismo decía, más o menos ya está porque me consta, y esto es algo público, el esfuerzo de Ángel y de muchos compañeros y colegas que conscientemente se han movilizado para la sanción, en este caso de la ley. Ahora, desde el 2000 al 2013, ya pasaron 13 años y 9 de su reglamentación, no pasó solamente la administración derechista neoliberal de Macri, pasó la administración progresista de Ibarra, la, vamos a decir, los pseudo progresista de Tellerman, lo cual nos obliga a sacar una conclusión, porque acá lo positivo de la ley 448 contra las corporaciones psiquiátricas, médicos municipales, gobierno de Ángel, que impugna cuando concurso gana un psicólogo en un servicio hospitalario, sea en un centro de salud, hospital. No gana directamente, no le siquiera, ahora en el caso del Borda estábamos hablando de un caso que ni siquiera, ¿no? Lo que pasó en los casos fueron el Ameguino, el Vélez Arfi, el Álvarez. Es como un veto absoluto. Ahora, el problema, por eso digo, el problema no es ya la ley. Porque si estamos hablando de que la ley está aprobada hace 13 años y pasaron administraciones de más o menos de todo tipo y color, pero las progres y las derechistas como la actual, lo que nos obliga a sacar es otra conclusión, es decir, bueno, efectivamente, para hacer cumplir lo que uno podría hacer los aspectos progresivos de la ley, digamos, los abordajes interdisciplinarios en los servicios, los derechos de los pacientes, etcétera, etcétera. Con los Ibarra, los Tellerman y, bueno, Macri, evidentemente, ya sabemos que no. Ahí ya empieza una inclusión de otro nivel que nos excede al problema disciplinario de discursos, donde nos obliga más a sentar una posición política. ¿Se entiende? Lo mismo con la Ley Nacional de Salud Mental. Yo les puedo asegurar,
por eso soy pesimista. Todos los aspectos, si hago una disociación al estilo kleiniano, pecho bueno y pecho malo de la ley nacional, voy al pecho bueno y digo los derechos de los pacientes, la democratización de los servicios, los equipos interdisciplinarios, lamentablemente están condenados en la nueva ley de salud mental. ¿Por qué está condenado? Porque justamente de lo que se pone en cuestión ahí son las condiciones de vida y cómo se organiza socialmente una unidad de salud para trabajar, donde el problema ya no es solamente la orientación y la corporación psiquiátrica, sino la orientación social que eso tiene. Lo que sí se va a cumplir, porque ya se está cumpliendo y va a reforzar y apuntalar la nueva ley de salud mental, son estos que yo les pedía, que los hospitales generales pasan a ser las clínicas privadas, ¿no? Los hospitales públicos, yo hace poco subí un artículo, bueno, porque con Ángel compartimos el foro de Utopía también, entonces más o menos vamos viendo lo que está, donde hace 10 días, ¿no?, se inauguró en el hospital de clínicas de la UBA, hospital público, general, hospital escuela, se inauguró la remodelación del sector del área de salud mental, internaciones. Ahora, ¿cómo se reinauguró? De la mano, y acá están. Fíjense, qué curioso y en relación a lo que decía Ángel, el vicedecano de medicina, el rector de la UBA, no en el Borda, sino en un hospital general, como el hospital de clínicas. Acá, bueno, esto es una pero aclaremos que no es de la ciudad de Buenos Aires. No, y es de nación, depende de la nación. La UBA, el financiamiento de la UBA es de nación. Cortando la cinta con la señora Arrieta de Blaquier, que muy generosamente y filantrópicamente se ofreció a remodelar. Esto es lo que yo temo. Lo que yo temo es que los hospitales generales públicos se termine dependiendo de la contemplación de los debidos, de la contemplación de los Mansur, de la contemplación de las autoridades jurisdiccionales, como pueden ser los Macri, Rubey, Scioli y compañía, y por supuesto que en ese cuadro van a venir las Blaquier o las Sancho Arena para lavar sus dinerillos de sus fundaciones, etc. Y de vez en cuando hará algún hospital de día. En esa carrera de los subsectores de salud, donde los hospitales públicos quedan en estas condiciones, mientras se van vaciando las camas del Borda, en esa remodelación o en esa reconversión, sobre la base de toda esta caracterización, quienes tienen todas las de ganar son los que ya la están empezando a hacer, que son las clínicas privadas, que se pueden reaccionar como fundaciones, como los hospitales de día, y es una carrera que sabemos que es asimétrica entre una clínica privada y un hospital público. Y máxime ahora, donde estamos en un cuadro de crisis, de subejecución del presupuesto por parte del Estado, yo tengo que confiar en las Blaquier, las Anchorena y las contemplaciones de debido, para que los hospitales públicos generales puedan reacolchonar el desmantelamiento del monovalente, y no me permito ser justamente tan optimista, y me parece que quienes van a llegar las de ganar, y de hecho la reglamentación de la ley les presenta como oferta, y por eso tardó 2 años y medio en reglamentarse, porque esto fue negociado, como bien lo decía Ángel, con la corporación médica. Quienes se las van a llevar de ganar son ellos, pero no por la ley en sí, sino por la orientación social que eso tiene, de la mano de los Macri, de las Cristina, de los Ibarra, los Tellerman y compañía, y ahí ya es una discusión a otro nivel. Claro, lo que habla Hernán es justamente lo que yo me pregunto, ¿no? O sea, las impugnaciones a los concursos de los colegas nuestros, ¿por qué no ha intervenido la Facultad de Psicología, sabiendo que justamente están atravesados los derechos de los profesionales que forman? ¿Por qué no se han presentado las asociaciones de psicólogos? Y este es el tema, esta es la gran pregunta. O sea, la falta de solidaridad, porque se puede recurrir a la justicia, porque si yo le muestro los argumentos que utilizan para impugnar los concursos, utilizan la ley 1732, pero no la anterior a la aparición de la ley del psicólogo. Desconocen la resolución 343 del Ministerio de Educación, que nos habilita a conducir instituciones, servicios de salud mental. Se desconoce todo. O sea que ni siquiera nadie se ha molestado para defender a estos colegas de ir a la justicia para pelear esto. Y esto es llamativo. ¿Por qué? Porque seguramente la decana de la Facultad de Psicología,
cuando se sienta en el Consejo de la Universidad de Buenos Aires, se tiene que someter al arbitrio del mayor poder, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le va a hacer juicio al poder médico porque está verdaderamente impugnando concursos? Podría aprovechar ahora que se murió Bussi. Claro, bueno, pero esto es parte del entramado. Lo que pasó con el Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires no va a pasar, porque está en un artículo de la Constitución de la ciudad. No se puede ceder al ámbito de los privados nada. Acuérdense lo que pasó en el Hospital Gutiérrez, la casa McDonald's. Tiraron, querían meter para ahí, nosotros ayudamos, son tan buenos los McDonald's y sin embargo nos pusimos firmes y no la pudimos. ¿Por qué? Porque cuando podemos recurrir a la justicia, la ley está a nuestro lado. Ahora, si somos perejiles, que encima tenemos la ley de nuestro lado y no peleamos, entonces es un problema nuestro, no del poder médico. Se venden los abogados, se venden... ¿Qué pasa? Bueno, esto es parte de un entramado muy complejo, muy complicado, como acá se dijo. Dentro de las instituciones cada uno defiende su quintita. Escuelas de psicoanálisis, servicios, voy yo, mañana vos no venís, de todo. Si yo agarro y punteo la lista del Moyano y del Borda y del Tobar García y digo dónde están los trabajadores, bueno, se van a llevar una sorpresa. Entonces empezamos a descorrer el velo y a adjudicar responsabilidad. Se ganan muy buenos sueldos, porque al revés de lo que pasa en otras jurisdicciones, se ganan buenos sueldos. Se debería ganar mejor y debemos luchar para que más de 1.600 compañeros que están trabajando gratuitamente, entre ellos vos, ¿no? Bueno, Acá tiene bueno, entonces, ¿por qué no peleamos esto? ¿Por qué tenemos que ser? Bueno, esta es la pregunta. ¿Por qué cuando íbamos a pelear por las residencias y las concurrencias venían 50 compañeros nada más? Cuando eran 600, 700 los que estaban atravesados. Esto es lo que verdaderamente constantemente nos fracasa. Y esto es lo que tenemos que cuestionarnos e interpelarnos. ¿Qué estamos haciendo mal para no lograr una unidad de acción? Independientemente de que pensemos diferente en algunas cuestiones. El enemigo es uno solo. Está concatenado con otro, con el Estado, con la complicidad. Ya lo tenemos claro. Avancemos. Y involucremos a la comunidad, porque si no, no hay transformación y no hay ley que valga. Si nosotros no nos llevamos y no rompemos el imaginario social sobre la enfermedad, sobre el padecimiento mental, no tenemos destino, ni con ley, ni sin ley, ni con nada. Y nosotros vamos a hacer un pobre trabajo frente al padecimiento que cada vez se complejiza más. Bueno.